Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por GIES con negocios y EMOL TV para ayudar en sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos de contingencia económica y de la encuesta que hacemos, para lo cual me encuentro en compañía de Gustavo Castro. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Alejandro? Muy bien, gracias. Bueno, después de una nota de respaldo, posteriormente entraremos en materia. La falta de control en los mercados mundiales sigue latente. Una amplia especulación ha hecho que los commodities cambien constantemente, mientras que la crisis económica nos sigue aportando incertidumbre. Bonos negativos, bajas en la banca y descensos en los indicadores económicos han sido la tónica en la actualidad internacional. Pero, ¿cómo nos afecta a los chilenos? La semana pasada, Chile conoció algunos de los datos más importantes de la última encuesta CACEN, los que revelaron una baja en la pobreza y la indigencia nacional. Pero, ¿qué tan relevante pueden ser estas cifras? ¿La encuesta CACEN mide efectivamente la pobreza? De cualquier modo, los datos de la encuesta CACEN parecen ser beneficiosos para los chilenos. Pero, ¿cómo se puede construir una nueva herramienta? ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, Gustavo, como dice en la nota, la verdad que estamos en un nivel de especulación financiera bastante complejo. Vemos como prácticamente los mercados están actuando de una manera casi con una bipolaridad. Vemos, ¿no es cierto? Vimos la semana recién pasada cómo fuertemente subió los commodities, la recuperación del petróleo, la recuperación del cobre, como consecuencia en la economía chilena la baja del dólar. Y esta semana nos damos cuenta hoy día cómo nuevamente se han desplomado los valores del PTI, se han desplomado, ¿cierto?, los valores del cobre, vuelve a subir la incertidumbre, se vuelve a disparar el precio del dólar. ¿Qué pasa con ello? Bueno, Alejandro, es cierto que la volatilidad está golpeando hace muchos meses. Incluso, algunos dicen que desde la crisis subprime nunca ha parado la volatilidad o nunca ha cesado de golpear a los mercados financieros a nivel internacional. Yo me sumo, sin lugar a dudas me sumo a esa. Sin lugar a dudas es efectivo ese comentario, pero lo más importante está en recalcar la situación que se ha vivido en la última semana, sobre todo con la crisis europea, en donde vimos la semana pasada, el jueves, que alcanzamos a niveles de 353 centavos de dólar el cobre, por un lado. Por otro lado, las primas de riesgo en Italia, altísimas, mayores en meses. Y por otro lado, todo el capital que se estaba moviendo dentro de Europa se movió, se refugió rápidamente hacia Alemania, donde incluso, dato que salió en el diario y en la prensa, los bonos de Alemania alcanzaron tasas negativas. Algo, ustedes se preguntarán, ¿cómo un bono puede entregar una tasa negativa? Bueno, más bien, hagámoslo más sencillo, ¿qué es un bono con tasa negativa primero? Exactamente, por eso, ¿qué puede ser un bono con tasa negativa? Quiere decir que Alemania no estaba pagando en ese instante a la gente que le pedía prestado, sino que la gente le prestaba y le pagaba. Le pagaba por tener bonos de ellos, por la seguridad financiera. Eso sucedió entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. Y esta semana nos damos cuenta, tenemos unas marchas, vemos que nuevamente España ha roto todos los tipos de índices, ¿no es cierto?, de riesgo. Vemos un alto nivel de descontento. A mi modo de ver, el ministro Guindo anda nuevamente en sentido contrario, nuevamente diciendo que no van a hacer un salvataje total, cuando lo que dice a las 2 semanas sale diciéndose y pidiendo ayuda internacional. Vemos que nuevamente están haciendo modificaciones muy profundas en la estructura tributaria para cumplir con las exigencias de la zona euro, pero vemos que van en sentido equivocado. Yo creo que hoy día, cuando una economía necesita urgentemente reactivarse, nos damos cuenta, por ejemplo, que están incrementando el IVA, y el IVA obviamente es el primer impuesto que es una traba, ¿no es cierto?, un desincentivo hacia el consumo. Exactamente, lo que sucede en España principalmente es que España partió con este salvataje de 150.000 millones de euros, en donde se iba a atacar en forma directa a la banca. Sin embargo, al pasar el tiempo, al pasar la semana, aparecieron algunas ciudades con independencia política y en su administración, como por ejemplo Valencia, en donde dijo, la comunidad autónoma, yo también quiero salir a pedir rescate, porque lo necesito. Hoy día fue Cataluña, que es el más potente de toda la comunidad autónoma. Entonces lo que sucede es que se dijo, bueno, no tan solo estaba en problemas la banca, sino que está en problemas todo España. Lo que es la economía real propiamente tal, ¿no? Lo cual ya se creía y se tenía pensado, sin duda no habían luces o todavía no estaba verificado. Lo que sucede ahora es que trajo mucha incertidumbre. A comienzos de esta semana el WTI, el petróleo, volvió a caer fuertemente, y el cobre así también lo hizo, llegando incluso a 330 centavos de dólar la libra. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, mucha incertidumbre. Hay que llamar a la calma a la gente, esto se debe revertir. El commodity, o sea, el cobre, perdón, la cotización del cobre debería ir al alza de aquí a final de año, ¿no? Lo mismo con el tipo de cambio en Chile, debería estar entre 4.85 y 4.95 como techo máximo, ¿no es cierto? También nosotros damos cuenta que
Lo que llama la atención precisamente cuando uno ve la prensa internacional es que está pasando esto también, uno ve que hay, ¿no es cierto?, malos indicadores económicos, pero también en forma paralela nos preocupamos también porque hay un nivel importante de efervescencia social. Vemos, ¿no es cierto?, cómo la Gran Vía en Madrid fue llenada por un centenar de personas, por miles de personas que se estaban, ¿no es cierto?, manifestando en contra de las medidas e inclusive trataban de que el principal robo había sido hecho por la banca internacional, por los bancos españoles, y bajo ese escenario nosotros, llevándote un poco al contexto nacional, nos damos cuenta que hoy día salió la semana pasada la encuesta CACEN. La encuesta CACEN habla de buenas cifras, habla de una baja, un 0,7%, ¿no es cierto?, la pobreza, y en un 1,5%, un 1,2 porcentual, si no me equivoco, el tema de la indigencia, pero también empiezan a salir voces muy fuertes que dicen, ojo, un momento, lo que estamos viendo, lo que estamos evaluando acá es una estructura que más bien es anacrónica porque simplemente está basada en la canasta básica de alimentos, cosa que en lo personal comparto. Creo que hoy día deberíamos buscar, ¿no es cierto?, un índice, ¿no es cierto?, de un factor social mucho más complejo que habla, ¿no es cierto?, de condiciones sociales educativas, de condiciones de vivienda. Los índices nosotros nos llaman la atención que dentro de la OECD somos el país número 36 de 38 en el índice de felicidad, o sea, nos estamos transformando en una nación bastante desgraciada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué temas tenemos que comentar con respecto a la forma como tiene que pegar este tema ¿no es cierto?, hoy día de la OECD, de la encuesta CACEN 2012? Bueno, lo que sucede en cuanto a la encuesta CACEN es que trae muy buenos datos, independiente del instrumento con el cual se quiera medir. Los buenos datos son de que la pobreza baja de un 15,1 a un 14,4% de la población a nivel nacional y la indigencia cae a 2,8% a nivel nacional, el cual es el mínimo histórico desde que se está haciendo esta medición. La gran controversia que se ha generado estos días es si realmente mide o no la pobreza este instrumento. Y en base a eso hay que aclarar algo. A muchos les encanta compararse con países de la Unión Europea o con Estados Unidos. Estados Unidos mide la pobreza en términos absolutos. Mide una canasta de alimentos y en base a estudios dentro de propio Estados Unidos, dicen, bueno, una familia debería utilizar un tercio de su ingreso en alimentos, por lo tanto mide esta canasta, correcto, la multiplica por 3 y los que están bajo esa línea es pobreza. Estoy muy de acuerdo con que hay que evolucionar hacia un análisis multivariado, en donde consideremos, por ejemplo, servicios básicos, calidad, educación, transporte, ingreso y cercanía, por ejemplo, a hospitales o a centros médicos. Eso sí es pobreza y hay que medirlo de esa forma. Hacia allá deberíamos avanzar. Bueno, de hecho los países nórdicos, Finlandia, Noruega, tienen un instrumento que va más allá de eso. También lo rescatable de la medida actual, para no decir que, ¿no es cierto?, para no creer que esto es satanizarlo y que todo es malo, también es importante porque nos permite comparar peras con peras. Podemos ver, ¿no es cierto?, cuál ha sido el crecimiento del año 2009, comparado el año 2011, 2012 con el año 2009, con el 2007 y así sucesivamente. Y también hoy día es un instrumento que se ocupa con bastante celeridad dentro del mercado, dentro del cono sur, ¿no es cierto?, de la economía emergente. Pero sí, obviamente tenemos esa mirada de cómo podemos optimizar mejor esa medida y ser una radiografía social bastante más cercana a los requerimientos sociales, ¿no? De hecho, en esta evolución sobre una nueva herramienta que realmente mida la pobreza en un análisis multivariado con diferentes dimensiones, es donde estuvimos haciendo un análisis con Franco Parisi, dado que hoy en día la pobreza extrema son alrededor de 472.000 personas, cifra no menor, 472.000 compatriotas hoy en día viven bajo esas condiciones. Y tenemos que pensar que alrededor de 27.000, 28.000 familias viven en campamentos, las cuales sin duda representan pobreza extrema. Por lo tanto, uno de los puntos más fuertes donde debería abocar las políticas gubernamentales para erradicar esta pobreza extrema es venir en ayuda de los campamentos y hacer una rápida eliminación de estos, los cuales se han mantenido algunos hace más de 30 años, 20 años. Son campamentos históricos que no se les ha dado solución todavía. En ese punto, atacar 28.000 familias, estamos hablando de aproximadamente 110.000 personas, cifra no menor. Ahí deberíamos abocar los esfuerzos gubernamentales para poder eliminar la pobreza extrema en Chile o gran parte de ella. Entonces, recapitulando y a modo de cierre, podemos decir que la CACEN trae buena noticia independiente, ¿no es cierto?, de que los diferentes bancadas políticas tratan de sacarle algún tipo de dividendo a la encuesta, criticándola o apoyándola y ver, ¿no es cierto?, de qué manera contribuye una herramienta que puede mejor sacar una radiografía de la condición social y de dónde tenemos que verdaderamente apuntalar el mercado para hacer un crecimiento más sostenido hacia el desarrollo, ¿no? A mi parecer, Alejandro, los esfuerzos deberían ir en buscar una mejor herramienta que atacar la que hay. Sin duda es tener mejor esta medición a no tener ninguna.
Bueno, Gustavo, agradecemos tu presencia y a ustedes esperamos que esta información sea relevante para sus finanzas personales. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.